glándula es la tiroides? Endocrina. ¿Cuántas hormonas produce? 3. T3, T4 y calcitonina. La glándula tiroides tiene un lóbulo derecho, lóbulo izquierdo y tiene un istmo. El tamaño de la glándula tiroides varía, puede medir entre 2 a 5 centímetros de tamaño y su peso suele ser de 15 a 20 gramos. Entonces, la tiroides es una glándula pequeña, 2 a 5 centímetros de tamaño, peso entre 15 a 20 gramos. Lo normal es que la tiroides, ¿qué forma tiene? Letra H. Muy bien. Y la glándula tiroides normalmente solo tiene 2 lóbulos, pero puede existir un tercer lóbulo inconstante, se llama lóbulo piramidal. Este lóbulo no siempre está presente. Lo normal es que la tiroides tenga lóbulo derecho, lóbulo izquierdo e istmo. El que es inconstante es el lóbulo piramidal, que no siempre está presente. ¿Qué es esto? La tráquea. Y esta es la glándula tiroides. Detrás de la tráquea apreciamos el esófago. ¿Cuál es la característica que solo tiene la glándula tiroides y no tiene ninguna otra glándula? Muy bien. Produce y almacena su hormona en su interior. ¿Qué función cumplen las hormonas tiroideas? Regulan el metabolismo celular. Entre mucha hormona, metabolismo acelerado. Poca hormona, poco metabolismo. Bueno, la glándula tiroides vemos aquí en el corte transversal. Este sería el lóbulo derecho, el istmo y este lóbulo izquierdo. Esta es la tráquea y este es el esófago. Aquí vemos que la glándula tiroides es la glándula que se ubica delante de la tráquea. Normalmente la glándula tiroides está a nivel del tercer y cuarto cartílago traqueal. ¿Y cómo se llama esta estructura? Paquete vástulo nervioso cervical. Se relaciona con la glándula tiroides. Esta es la vena yugular interna, carótida común, nervio vago. ¿Y cuál es el músculo satélite del paquete vástulo nervioso cervical? El esternocleidomastoide. Muy bien. Las arterias tiroideas. Esto es muy importante. ¿Cómo se llama esta aorta? Ascendente. Y este sería el arco aórtico. Y hay aorta descendente. Esta es la arteria brachiocefálica. Subclavia derecha, carótida común derecha. Ven cómo del lado derecho la carótida común y la subclavia son 100% cervicales. Del lado izquierdo, la carótida común izquierda, subclavia izquierda tiene porción torácica y cervical. Ahora, la carótida común se divide en dos. Este es el seno carotídeo. Esta es carótida externa, carótida interna. La arteria tiroidea superior es rama de la carótida externa. La arteria tiroidea inferior es rama de qué tronco? Tirocervical, de la arteria subclaviana. Y la tiroidea media es inconstante. Si existe tiroidea media, suele ser rama de la arteria brachiocefálica. Muy bien. Lo normal es que solo haya arterias tiroideas superiores, tiroideas inferiores. ¿De dónde nacen las tiroideas superiores? De la carótida externa. Y las tiroideas inferiores son ramas del tronco cervical, que es de la arteria subclaviana. Aquí nosotros podemos ver
¿Esta qué sería? Arteria brachiocefálica, carótida común de derecha, subclavia derecha. ¿Qué tronco es este? Tiro cervical y la quina se ve tiroides inferior para la glándula tiroides. Ahora, si nosotros miramos esta imagen, vemos la relación muy importante que hay. Esta es la tráquea, esta es la glándula tiroides, lóbulo derecho, istmo, lóbulo izquierdo. ¿Para qué son las tiroides superiores y tiroides inferiores? Para los lóbulos. Y solamente la tiroide media nutre el istmo de la glándula tiroides. ¿Cómo se llama este órgano? Laringe. Este es el cartílago cricoide. Cartílago tiroides. Esta es la membrana cricotiroide. Estas son las astas mayores, astas menores del cartílago tiroides. Escotadura tiroidea, prominencia laringe o manzana de Adán. Viene en el centro. Bueno, las venas tiroideas son similares a las arterias pero diferentes. ¿Cómo se llama la vena más caudalosa del cuello? Yugular interno. Esta es la del lado derecho. Esta es la del lado izquierdo. Esta es subclavia derecha, subclavia izquierda. Y estas son las venas brachiocefálicas. Derecha, izquierda, vena cava superior. La vena tiroidea superior, vemos aquí, tanto la tiroidea superior derecha como la tiroidea superior izquierda van a la vena facial. La vena tiroidea media, ¿a dónde va? A la yugular interna. Y las tiroideas superiores suelen ir a la vena brachiocefálica. Principalmente van a la izquierda, por la que la izquierda tiene mayor longitud, pero también pueden ir izquierda y derecha. Varía un poquito. Entonces, las arterias tiroideas, lo normal, ¿cuántas arterias tiroideas hay? Dos superiores, dos inferiores. La inconstante es la tiroidea media. En el caso de las venas, siempre tenemos venas tiroideas superiores, tiroideas medias, tiroideas inferiores. Las venas tiroideas superiores van a la vena facial. ¿Y a dónde va la vena facial? A la yugular interna. La tiroidea media, ¿a dónde va? Vena yugular interna. Tiroides inferiores van a la vena brachiocefálica. Lo más frecuente, lado izquierdo. ¿Qué nervio es el nervio que encontramos aquí entre tráquea, glándula tiroides y laringe? El nervio laringio recurrente. El laringio recurrente es el que le da estímulo. Tráquea, glándula tiroides y laringe. Entonces, el nervio que estimula la glándula tiroides le da fibras parasimpáticas para la secreción, es el nervio laringio recurrente. ¿Recuerdan cuál es el nervio principal de la laringe? El nervio que inerva las cuerdas vocales, laringio recurrente. Bueno, ¿cómo se llama esta glándula que vemos aquí? Glándula tiroides. Si esta es la glándula tiroides, ¿cómo se llaman estas cuatro glándulas que están aquí? Paratiroides. Las glándulas paratiroides son cuatro glándulas muy pequeñas. Una paratiroide suele medir aproximadamente 5 milímetros a 10 milímetros. ¿Cuánto es 10 milímetros? Es un centímetro. Las glándulas paratiroides son cuatro glándulas, dos superiores, dos inferiores. Ahora, ¿qué hormona van a producir estas glándulas? Hormona paratiroide.
PTH, hormona paratiroide. Y no se confundan en algo. Esta es la glándula tiroides, que produce T3, T4 y calcitonina. Y estas son las 4 glándulas paratiroides. ¿Con quién está unido la glándula paratiroides con la glándula tiroides? Están unidos anatómicamente. Ahora, ¿qué hormona producen las glándulas paratiroides? Hormona paratiroides. La hormona paratiroidea es la hormona que ayuda a absorber el calcio y aumenta los niveles de calcio en la sangre. Y que no hay que confundir con la calcitonina. ¿Quién produce calcitonina? Glándula tiroides. ¿Y qué ayuda a la calcitonina? A que el calcio entre en los huesos y disminuye niveles de calcio en sangre. ¿Y qué hace la glándula paratiroides? Produce hormona paratiroidea. ¿Y esa hormona qué hace? Aumenta la absorción de calcio, aumenta los niveles de calcio en sangre. Son hormonas antagonistas. ¿Quién produce calcitonina? Glándula tiroides. ¿Quién produce hormona paratiroidea? Glándulas paratiroides. ¿Cuántas glándulas paratiroides hay? 4. 2 superiores, 2 inferiores. ¿Cuántos centímetros miden? De 0,5 a 1 centímetro mide la glándula paratiroides. Mientras que la tiroides ya mide 2 a 5 centímetros. Es mucho más grande. La glándula paratiroides, esto no se ve en la anatomía macroscópica, esto solo se ve en el microscopio de histología. Ahora, si nosotros miramos aquí, ¿cómo se llama esta arteria? Arco aórtico. ¿Y esta qué sería? La subclavícula. Ahora, esta es la carótida común, del lado izquierdo. Esta es la arteria brachiocefalia. Subclavia derecha, carótida común derecha. Esta es una vista posterior. Y miren aquí. Estas son las glándulas paratiroides. ¿Qué arteria va a nutrir a las paratiroideas inferiores? La arteria tiroidea inferior. ¿Y qué arteria nutre a la paratiroidea superior? Tiroidea superior. Entonces, ¿cómo se nutre la glándula paratiroides? Absorbe la sangre de las arterias tiroideas. Así es como se nutre. Porque la glándula tiroides y las glándulas paratiroides están anatómicamente unidas, están fusionadas. Entonces, la tiroide inferior le da sangre a la paratiroidea inferior y la tiroidea superior a la paratiroidea superior. Una pregunta: si yo tengo que remover la glándula tiroides, ¿qué se hace con la paratiroides? No, porque si no hay paratiroides, la persona va a morir por falla de calcio. Esta paratiroides se remueve y se pega aquí en el brazo, se conecta con el bíceps. Entonces, ¿qué función cumple la paratiroides? Absorbe el calcio. Y si yo remuevo estas glándulas, ¿qué va a producirse? Deficiencia de calcio. Y nos dieron ustedes en biofísica que el calcio es esencial para la contracción muscular. ¿Qué va a pasar si alguien tiene deficiencia de calcio? Va a empezar a tener temblores, luego convulsiones y luego arritmias cardíacas. Que le va a ayudar a si una persona tiene calcio muy bajo en la sangre, puede llegar a sufrir un paro cardíaco. Entonces, la glándula paratiroides, si es que se remueve la glándula
hace? Se corta aquí y esto se conecta al músculo bíceps para que continúe produciendo hormonas. Porque algo que yo les voy a decir, en el mercado se encuentra hormona tiroides, pero la hormona paratiroidea es muy cara, muy costosa, muy difícil de conseguir. Por eso es que esto se corta y se conecta a otra parte del cuerpo. Una cosa que ustedes deben saber, chicos, si dentro del cuerpo hay una glándula, ¿qué va a hacer esa glándula? Va a seguir produciendo hormonas. Porque ¿qué tipo de glándula es la paratiroides? Endócrina. Mientras reciba flujo de una arteria y su sangre se retire por una vena, la glándula va a seguir produciendo hormonas. Bueno, ahora vamos a hablar de las glándulas salivarias. ¿Cuántas glándulas de saliva tenemos que son principales? 3. Tenemos 3 pares, o sea que hay 3 a la derecha, 3 a la izquierda. Esta es la glándula parótida. La glándula parótida se ubica delante de la oreja. Y la glándula parótida es la glándula principal que produce la mayor cantidad de saliva. La glándula parótida, ¿qué tipo de glándula es? Exócrina, porque produce saliva que se va por su conducto excretor. Esto se llama conducto parotídeo. Termina a nivel del segundo molar superior. ¿Y dónde se libera la saliva? En la cavidad bucal, en la boca. Entonces, la glándula parótida es la glándula de saliva que produce la mayor cantidad de saliva. Tiene su propio conducto, el conducto parotídeo, que termina en la cavidad bucal. Ahí se libera la saliva. ¿Qué función cumple la saliva en la boca? Muy bien. Las glándulas salivares, al producir saliva, la saliva cumple 3 funciones: protección, digestión y lubrificación. ¿Cuál es la función de protección que tiene la saliva? Posee muchos anticuerpos para disminuir la concentración de bacterias en la boca. Lubrificación. La saliva lubrifica la boca para mantener la lengua húmeda. Porque ¿qué pasa cuando la lengua se seca? Es difícil articular palabras con lengua seca. Y tercero, digestión. La saliva tiene enzimas digestivas. ¿Dónde inicia la digestión de los alimentos? En la boca, con la producción de saliva. La saliva tiene amilasa, lipasa, fosfolipasa, que ayuda a digerir los alimentos. Entonces, siempre recuerden, la saliva, ¿cuántas funciones tiene? 3. Protección, lubrificación y digestión. ¿Cómo se llama cuando una persona produce exceso de saliva? ¿Cómo se llama? Producción excesiva de saliva. Eso se llama cialorrea. Cuando alguien produce mucha saliva. Esto se ve mucho en pacientes que consumen ciertos medicamentos como heroína o anfetaminas. Comienzan a tener mucha salivación. ¿Y cómo se llama cuando no se produce saliva? Se llama serostomía o boca seca. ¿Y qué significa serostomía? Significa diabetes. Tengan mucho cuidado. Entonces, ¿en qué pacientes nosotros vemos que hay cialorrea, mucha salivación? Aquellos que suelen consumir drogas. ¿Y en qué pacientes vemos serostomía, que la boca está seca? Diabetes. Por eso los diabéticos siempre están tomando
Agua, para que la boca vuelva a tener lubrificación. Professor, Sí. qual é o nome de quando ele fez muita saliva? Mucha saliva es cialorrea. Y poca saliva se llama serostomía. Tiene nombre difícil. Bueno, cuando viene un paciente y me dice, doctor, mi boca está seca, tengo mucha sed, quiero tomar mucha agua, en que yo sospecho diabetes, porque la diabetes es la enfermedad que más produce serostomía, boca seca. Pode repetir qual é o nome do produto? Le voy a anotar ahí para que Como é a função de bolsa? la glándula paratiroides, aquí, o la glándula parótida. La glándula parótida, cuando una persona se retira, igual continúa produciendo saliva, porque hay otras glándulas que también producen. Ahora, quiero que miren aquí. Mucha saliva, cialorrea. Poca saliva, serostomía. La cialorrea no es tan frecuente, a veces se ve bien el paciente con mucha salivación. Eso se ve más asociado al consumo de sustancias ilícitas. Ahora, la serostomía, esto sí es muy común, muy frecuente. Esto se ve en pacientes diabéticos, porque la diabetes causa mucha deshidratación. Entonces, como no hay agua, las glándulas no pueden producir saliva. ¿Cuál es el principal componente de la saliva? Agua. Entonces, por eso los diabéticos suelen tener mucha serostomía. Sí. E por causa de medicações, ou essa sensação assim também da boca seca, Sí. porque tem medicações que são mais com princípios mais Ahí- fortes, tipo drogas, sí. Hay algunos medicamentos que pueden producir boca seca, serostomía, pero normalmente es un efecto transitorio, pasa con el tiempo. Una vez que se corte la suministración del medicamento, se vuelve a producir saliva normalmente. Bueno, ahora vamos a continuar aquí. Miren, esta es la glándula parótida y este sería el conducto parótido. ¿Qué tipo de glándula es la parótida? Exócrina, que produce saliva. Esta glándula que está aquí debajo de la mandíbula, ¿cómo se llama? Glándula submandibular. Y esta que está debajo de la lengua se llama glándula sublingual. Entonces, existen tres glándulas de saliva que son consideradas mayores porque son de gran tamaño. La parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. La glándula sublingual es específicamente muy importante porque ella es la que va directamente debajo de la lengua y es la que se encarga de producir mucha saliva aquí en el piso de la boca. Entonces, esta es la glándula parótida, conducto parótido. Esta es la glándula submandibular y este sería su conducto. Y esta es la glándula sublingual, debajo de la lengua, y estos son sus conductos. Como son glándulas exócrinas, ¿cuál es la característica de toda glándula exócrina? Tiene que tener un conducto. Entonces, todas las glándulas salivales poseen conductos. Estos conductos son los que liberan la saliva dentro de la
la parótida. Esta es la glándula parótida. Se localiza en la región preauricular delante de la oreja. El músculo que está en íntima relación con la glándula parótida es el músculo macetero. El músculo macetero es el músculo de la masticación. Y este entonces sería el conducto parotidio. Algo importante, el conducto parotidio pasa delante del músculo macetero y atraviesa este músculo que se llama buccinador. Y el conducto parotidio, ¿dónde termina? En la cavidad bucal, a nivel del segundo molar superior. Por eso, cuando nosotros vemos aquí, ven, este es el orificio del conducto parotidio, donde se libera saliva en la cavidad bucal. ¿Cómo se llama este instrumento? Bacalengua. Muy bien. Bacalengua. Ahora, este es bacalengua. Estos son los labios. Estos son los dientes. Esta es la lengua. Y esto es la faringe. Y este es el paladar. Entonces, siempre que examinen la boca de alguien, chicos, usen un bacalengua para manipular la lengua y las mejillas. Ahora, ¿qué glándula es esta glándula, chicos? Parótida. Y esta es la región preauricular, delante de la oreja. Este es el conducto parotidio. Este es el músculo macetero. ¿Qué músculo atraviesa el conducto parotidio? El músculo buccinador. El buccinador es un músculo muy importante en el cuerpo humano. ¿Qué función tiene el buccinador? No. Respiración es aquí. El buccinador, ¿qué función cumple? ¿No saben? Soplar aire. Entonces, ¿qué función tiene el buccinador? Y soplar. Succiona aire y sopla aire. Entonces, ¿cuál es el músculo que tienen hipertrofiados los que tocan instrumentos de aire? Buccinador. El buccinador es el músculo. ¿Qué significa buccinador? Significa bocina. ¿Qué hace esa bocina? ¿Entienden? Sopla aire. Entonces, este es el músculo macetero. Este es el conducto parotidio. Y el músculo que atraviesa es el buccinador. ¿Dónde encontramos el orificio del conducto parotidio? A nivel del segundo molar superior. Y hay otra cosa importante. ¿Ven estas ramas nerviosas que están aquí? Pareciera que están saliendo de la parótida, ¿verdad? ¿Qué nervio se encuentra dentro de la parótida y se divide en sus ramas terminales? El nervio facial. Entonces, ¿qué región es esta? Región facial. Y estas son las ramas terminales del nervio facial, que son para los músculos de la expresión facial. Entonces, ¿dentro de qué glándula se ubica el nervio facial? Dentro de la glándula parótida. Entonces, dentro de la parótida va a estar el nervio facial y aquí se dividen sus ramas terminales para los músculos faciales. Ahora, algo importante que debemos saber: ¿cuánto pesa la glándula parótida? 25 a 30 gramos. Suele tener un tamaño entre 3 a 4 centímetros.
Y aquí se divide en sus ramas terminales para los músculos de la expresión facial. ¿Qué función cumple el nervio facial? Inerva los músculos de la mímica, de la expresión facial. Por más que el nervio facial esté dentro de la glándula parótida, no inerva la parótida, irónicamente. Bueno, entonces, ¿qué glándula es esta glándula? Parótida. Este es el músculo maceo. Este sería el conducto parotídeo. El músculo que perfora es el glutinador. Y estas son las ramas terminales del nervio facial para los músculos faciales. ¿Qué músculo del cuello está inervado por el nervio facial? Porque es un músculo de la expresión facial. Entonces, el platisma que está aquí abajo también está inervado por el nervio facial. ¿Cuál es la función del platisma? Es un músculo de la expresión facial. Algo importante, ¿cómo se llama esta arteria que está aquí? Carótida externa. La carótida externa, cuando llega a nivel de la parótida, se divide en sus ramas terminales. Esta es carótida externa, esta es maxilar interna, temporal superficial. Entonces, la carótida externa, ¿cuántas ramas terminales tiene? Dos. La arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Esas son las ramas terminales de la arteria carótida. Aparótida recibe estímulo de un nervio que está aquí, que se llama nervio auriculotemporal. Este nervio auriculotemporal es una rama colateral del nervio mandibular. Entonces, la parótida, ¿qué nervio está dentro de la parótida? El nervio facial, pero el facial no inerva a la parótida. El nervio que estimula la parótida es el nervio auriculotemporal, que es una rama del nervio mandibular. Bueno, glándula submandibular. Su nombre ya dice todo. ¿Dónde se encuentra la glándula submandibular? Debajo de la mandíbula. ¿Cómo se llama este músculo? Digástrico. Este músculo estiloioide. Este músculo miloioide. Esto es la región supraioide. Este es el digástrico. Estiloioide. Miloioide. Y miren, mandíbula aquí, borde inferior de la mandíbula. Vientre anterior, vientre posterior del digástrico. Este es el triángulo submandibular. ¿Y cuál es el contenido del triángulo submandibular? La glándula submandibular. Entonces, ¿con qué músculo tiene íntima relación la glándula submandibular con el músculo? Digástrico. Su vientre anterior y su vientre posterior. Y este sería borde inferior de la mandíbula. Entonces, ¿dónde encontramos la glándula submandibular? Triángulo submandibular. O puede decir debajo de la mandíbula. Ahora, si miramos aquí por dentro, ¿cómo se llama esta glándula? Submandibular. La glándula submandibular mide aproximadamente 2 a 3 centímetros. Pesa entre 7 a 8 gramos. Y la glándula submandibular tiene su propio conducto excretor, que se llama conducto de la glándula submandibular. ¿Cómo se llama este músculo? Miloioide. Y el conducto de la glándula submandibular, también llamado conducto de Wharton, ¿dónde
la glándula submandibular libera la saliva dentro de la cavidad bucal. ¿Cómo se llama este músculo? Mioides. ¿Qué forma? Es piso de la boca. Esta es la glándula submandibular y este es el conducto de la glándula submandibular. ¿Y a dónde se libera la saliva? Por arriba del piso de la boca, en la cavidad bucal. ¿Cómo se llama este hueso? Mandíbula. Estos huesos, dientes. Estos dientes de frente, ¿cómo se llaman? Incisivos. Estos lateralmente, caninos. Premolares y aquí los tres molares en la parte de atrás. Importante recordar siempre los órganos que se encargan de cortar, desgarrar y triturar alimentos son los dientes. El único hueso móvil del cráneo es la mandíbula para hacer los movimientos de la masticación. Y las glándulas que producen saliva son las glándulas salivales, parótida, submandibular y sublingual. Entonces, si esta es la glándula submandibular y este es su conducto excretor, esta es la glándula sublingual. Bueno, esta es la glándula submandibular. Algo importante, chicos, que arteria, que vena están en íntima relación con la glándula submandibular. La arteria facial y la vena facial, los vasos faciales. ¿Y qué nervio inerva a la glándula submandibular? Nervio lingual. Muy bien. El nervio lingual vamos a estudiar más adelante. Es rama del nervio mandibular. Bueno, esta entonces es la glándula submandibular. Esta es la arteria facial, vena facial. Y esta es la mandíbula. La glándula submandibular siempre encontramos debajo de la mandíbula, en el triángulo submandibular. ¿Esta qué glándula es? Parótida. Submandibular. Sublingual. Esta glándula que vemos aquí es la glándula sublingual. ¿Por qué se llama sublingual? Porque está debajo de la lengua. ¿Cómo se llama este órgano muscular? Lengua. ¿Y cómo se llama esto que está debajo de la lengua? Frenillo de la lengua. Esto es la lengua y esto es el frenillo de la lengua. El frenillo de la lengua es una membrana que evita que una persona trague su propia lengua. Entonces, algo que ustedes tienen que saber, muchas personas creen que la lengua no está fija en la boca y que una persona puede tragar su propia lengua. Eso es anatómicamente imposible, porque la lengua tiene su frenillo. El frenillo de la lengua es lo que une la lengua con la cavidad bucal. Entonces la lengua tiene su cinto de seguridad, el frenillo de la lengua. ¿Qué función llegó aquí? La lengua tiene su frenillo. ¿Qué otras estructuras tienen frenillo? Los labios. Los labios. Si ustedes agarran el labio superior y meten el dedo, ¿qué van a sentir? El frenillo del labio superior. Y aquí el frenillo del labio inferior. Y aquí debajo de la lengua, frenillo de la lengua. Entonces, ¿qué estructuras poseen frenillos? Los labios y la lengua.
tienen movimiento. Y esta que glándula es sublingual. La glándula sublingual se ubica debajo de la lengua, lateralmente al frenillo de la lengua. La glándula sublingual no es como las otras glándulas salivares. La glándula parótida y la glándula submandibular, ¿cuántos conductos tienen? Uno. La glándula sublingual posee múltiples conductos. Puede poseer de 15 a 30 conductos. Estos son conductos excretores que liberan la saliva aquí en la cavidad bucal. La glándula sublingual es la más pequeña de las glándulas salivares. Mide 1 a 2 centímetros y pesa 3 gramos. Es la más pequeña. Professor, quando uma pessoa que tem epilepsia tem uma crise, as pessoas costumam colocar algum objeto para não, algo assim, ou você casar. Eso en realidad es para evitar que la persona muerda su lengua. Porque si la persona muerde su lengua, la lengua como tiene mucho flujo sanguíneo, puede haber una hemorragia masiva. Entonces la persona que hace eso es para evitar la mordedura de la lengua. Es imposible anatómicamente trabar la lengua. Imposible. Bueno, ahora, ¿qué arteria le va a nutrir a la glándula sublingual? La arteria lingual. ¿Qué vena va a drenar sangre? Vena lingual. Y el nervio que estimula, nervio lingual. Entonces aquí no hay mucho riesgo. Porque si yo les pregunto, esta de aquí es la arteria facial. ¿A quién nutre? A la glándula submandibular. Y la glándula sublingual, ¿quién nutre? Arteria lingual. Entonces, siempre vamos a ver glándula parótida. ¿Quién nutre la parótida? La carótida externa. Y ahí se dividen sus ramas terminales, maxilar y temporal superficial. A la glándula submandibular, ¿qué arteria le da oxígeno? La arteria facial. Y a la glándula sublingual, ¿qué arteria le nutre? La arteria lingual. La arteria lingual, ¿a qué órgano tiene que nutrir principalmente? La lengua. Pero también origina una rama. La arteria lingual tiene una rama para la glándula sublingual, por su cercanía con la lengua. Bueno, ahí terminó nuestra clase.